Por, a ver, ¿me confirman por favor si se ve mi pantalla? No se ve, doctor. Se Ahora, ve, doctor. perfecto. A ver, otra vez. ¿Laguna? Ahora se ve. Gracias. Sí. ¿Está Laguna? Presente. Ya. Limón, Sí, presente, doctor. Marcelo, Doctor, presente, doctor. ya. Martínez, Julie, Martínez, Julie, Martínez, Presente, Patrocinio, doctor Martínez. ya, Presente, doctor Martínez. ya. Martínez, Patrocinia, Martínez, Patrocinia, Mercado, Presente. Panoso Marisol, Panoso Lisette, Presente, doctor. ya. Petiga, Presente, doctor. Rocha, Marilú, Presente, doctor. Rocha, Dulce, Presente. Rodríguez, José, Presente. Rodríguez, Angélica, Presente. Román, Presente. Salvatierra, Presente, doctor. Vaca, Presente. Bedia, Presente. Llana, Presente, doctor. Vilca, Presente, doctor. Barba, creo que ella tiene otra clase, ¿no? Bien, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Doctor. Martínez García, presente. Ese Martínez no fue mi señal. García, ya, gracias. Fisiología, 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 fisiología. Mm, Corteza motora, ya hemos visto sistema nervioso. ¿Dónde está pues? Cerebelo. Ya. Vamos a ir viendo lo que es el control ya de la función motora por la corteza y el tronco encefálico. Habíamos dicho que nuestra corteza motora va a estar en conexión con el fascículo córtico espinal y estos van a estar encargados de toda la parte de la movilización de nuestro organismo, es decir, de todas las funciones conscientes o los movimientos conscientes. Esta corteza motora, si vemos aquí en la imagen de nuestro cerebro, nuestro encéfalo, ocupa el tercio posterior de los lóbulos frontales y parte también de los lóbulos parietales. Vamos a estar dividiendo aquí, que esta va a ser nuestra corteza motora suplementaria, esta va a ser la corteza motora primaria y esta va a ser la corteza premotora. ¿Por qué todas estas están interrelacionadas o una al lado de la otra? Porque van a ser los centros de procesamiento de la información una vez que llegue toda la información que está pasando a nuestro alrededor, procesan y van a dar una respuesta. Nuestra corteza motora primaria, si vemos aquí, vamos a tener aquí ciertas ubicaciones de nuestro organismo, por lo cuales van a ir descendiendo las fibras nerviosas o la información, ¿no?
La boca y la cara van a estar más cerca al, a la cisura de Silvio, cerca al lóbulo temporal. Luego tenemos aquí las manos, los brazos, el tronco al centro, los pies y las piernas. Esto que estamos viendo aquí en esta imagen es la representación gráfica de cómo se va procesando la información. ¿Ya? A esto que estamos viendo en esta imagen, la cara más grande, las manos y los pies y la otra parte del cuerpo más pequeño, lo vamos a denominar homúnculo. ¿Ya? El homúnculo es toda aquella información topográfica de la cual nos va a dar dónde se tiene mayor información. ¿Ya? Esto va a estar ubicado así, por el lado derecho y el lado izquierdo, y esta va a ser su distribución. La parte motora y la parte sensitiva de la misma forma, que vamos a tener dos áreas sensitivas, un área somática y una área somática de asociación. El área somática como tal se va a encargar de estar especializada en recibir todos los estímulos o toda la información sensorial que estamos percibiendo nosotros en nuestro medio. Y la área somática de asociación lo que va a generar es que se pueda empezar a procesar esa información para luego pasar esa información procesada a la corteza motora. Y al igual que la parte sensitiva, el área suplementaria motora, lo que va a generar es que se pueda complementar a toda esa respuesta y pueda ser de forma efectiva. El área premotora va a estar conformada por la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria. Todo esto en su conjunto nos van a generar el sistema general intricado. En esta área premotora, las señales van a dar lugares a los patrones de movimientos que son más complejos, ¿ya? Estos patrones de movimientos complejos por lo general van a comprometer a varios grupos musculares que se encargan de realizar tareas específicas. El área motora suplementaria van a ser aquellas contracciones que se van a dar de forma bilateral y muy rara vez de forma unilateral. El área suplementaria con el área premotora van a ser dos estructuras del sistema nervioso que van a trabajar de forma conjunta. Lo que van a hacer es aportar todos los movimientos postulares en el cuerpo, van a haber movimientos de fijación en los distintos segmentos corporales, movimientos posturales de la cabeza a los ojos y también sobre todo el manejo de la motricidad fina o el movimiento más fino como de los brazos y las manos. Cuando hablamos de movimientos finos, hablamos de cosas más específicas, ¿no? Como trepar, agarrar, cortar, que son partes específicas de los músculos que se tienen que movilizar. ¿Cuáles son estas áreas especializadas del control del motor? Dentro del encéfalo vamos a tener muchas áreas que van a estar ubicadas. Tenemos el área de Broca y el lenguaje, ya que cuando tenemos nosotros una falla dentro de esa área, vamos a tener una afasia motora. ¿Qué quiere decir una afasia? Que va a tener una incapacidad para poder comunicarse, ¿ya? Si bien dice motora, habla también de la parte de la movilización de los músculos de la cara. También va a haber un campo que es específico para los movimientos oculares voluntarios. Fíjense, ¿no? Que está cerca aquí en la corteza occipital. Aquí la elección de las palabras en la corteza parietal y temporal. También aquí vemos parte de la formación de las palabras, que es el área de Broca. Dentro de las otras especialidades de control motor que tiene el cerebro es la área de rotación de la cabeza y las áreas para las habilidades manuales, que cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión o el paciente tiene algún tipo de lesión, vamos a decir que es una apraxia motora. Entonces, fíjense en esta imagen, aquí tenemos nuestra corteza motora primaria, áreas premotoras y suplementarias, y son segmentos específicos en los cuales van a estar las habilidades manuales, rotación de la cabeza, movimientos oculares, ¿no? Y la formación de las palabras. ¿Por qué es importante esta parte topográfica? Al nosotros saber cuál es la lesión que se está generando, cuál es la estructura anatómica que está lesionada, vamos a poder nosotros decir cuál es el comportamiento que va a tener el paciente. Por ejemplo, si tiene una hemorragia y tiene una afectación en el tercio, casi en el tercio medio del lóbulo frontal,
podría estar sospechando de lesiones en la parte de las habilidades manuales o de la rotación de la cabeza. Entonces, de salir el paciente, yo puedo decir, va a tener algunas dificultades para agarrar las cosas, trepar o movimientos finos, o no va a poder mover libremente su cabeza. Entonces, para esto nos sirve a nosotros identificar o topografizar las estructuras del sistema nervioso. En cuanto al área de Broca y el lenguaje, Doctor, ¿sí? doctor, previo a la anterior diapositiva, Claro que por sí. favor. ¿Cuál es la diferencia entre la fascia y la aprasia motora? Ya. La fascia es sobre todo cuando está relacionado en una lesión con la formación del lenguaje o de las palabras o el área de Broca. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener ciertas dificultades para poder vocalizar. Va a poder pensar bien las palabras. Aquí está la parte de las elecciones de las palabras, pero no lo va a poder comunicar. ¿Ya? A eso hace referencia la afasia motora. Ya la incapacidad de poder mover los labios, la que es la parte de la vocalización. Y no solamente los labios, Como un tartamudo, sería más o menos como más o aquellas menos personas que le llamamos tartamudo. parecido, ¿Sí? parecido, solo que estos no van Ya, a tener una tartamudez, sino que no van a poder vocalizar siempre. está Tienen bien. muchas Siga, siga. dificultades en la comunicación, ¿no? Y en cuanto a la praxia motora, la praxia ya hace a la parte práctica, las habilidades, ¿no? En este caso va a ser en la parte de las movilidades o los movimientos finos. Por ejemplo, le va a temblar mucho la mano al agarrar un lápiz, no va a poder amarrarse los tenis, no puede lavarse muchas veces los dientes porque no es controlado el movimiento fino, porque es un movimiento fino cuando hacemos el barrido, la parte circular cuando nos lavamos los dientes, entonces tienen esas dificultades y es sobre todo para las habilidades manuales, ¿no? Incluso se olvidan de cómo escribir cuando tienen esa lesión con la apraxia motora. Eh, es importante que con esto de afasia y apraxia no lleguen a confundirlo como dislalia, disfasia, ¿no? Ay, ¿cuál es esta otra patología? Que son más relacionados con el orden psicológico, ¿no? Con la dificultad de poder de diferenciar las palabras o la dificultad para poder hacer estos razonamientos matemáticos complejos. Estos vienen a ser más de un orden somático sensorial, ¿ya? Y motor. Entonces son tres áreas las que se ven afectando acá. Disculpe, doctor, ¿estos son de origen, de nacimiento o son provocadas por alguna lesión? No, son provocadas por una lesión. Normalmente la afasia y las apraxias no son congénitas. Son provocadas, son secundarias a una lesión. Ok, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Entonces, estábamos aquí el área de Broca, que está también ubicada en el lóbulo frontal, cerca al lóbulo temporal y que forma parte de la corteza motora. Esta área de Broca sobre todo está relacionado con el lenguaje y la comunicación. Nos ayudan en la formación de las palabras, no impiden la vocalización y es imposible emitir palabras completas como no o sí. Esto va a estar relacionado sobre todo con la activación respiratoria de las cuerdas vocales, perdón, que se va a producir a la vez que se dan los movimientos de la boca y la lengua durante el habla. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una afasia motora, estamos hablando de una dificultad en el movimiento de la lengua y de la boca. Es por eso que tienen cierta dificultad para poder comunicarse. ¿Qué pasa si la lesión fuera, por ejemplo, en el segmento de los movimientos oculares? Los campos de los movimientos oculares voluntarios se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque la lesión no va a permitir que podamos mirar nosotros de forma voluntaria. Es decir, que los ojos se estuvieran moviendo como estamos viendo aquí en la imagen, o como de las iguanas, ¿no? En lo que queremos ver nosotros en el lado izquierdo, el ojo izquierdo ve, el derecho se pone a ver al otro lado contralateral, o se ponen juntos, de manera que yo no puedo tener esa voluntariedad o esa autonomía a decidir qué es lo que quiero ver.
¿Qué pasa con esto? Aquí los ojos van a quedar bloqueados involuntariamente porque no van a poder tampoco controlar los movimientos palpebrales. O sea, fíjense, tenemos una afectación de los pares 3, 4 y 6 y parte del 7, ¿no? Que es encargado de la parte del facial, el movimiento de los párpados. Es una afectación mayor cuando tenemos las lesiones ahí. El área de la rotación de la cabeza, que es aquella que está superior a los movimientos oculares, esta está más vinculado con el campo, ¿no? Con el campo de los movimientos oculares, de lo cual va a hacer que nosotros podamos dirigir nuestra cabeza y los ojos también a lo que queremos nosotros enfocar o observar mejor. Por ejemplo, digamos, yo estoy dando aquí ahorita la clase y veo que pasa por destello una sombra por mi campo izquierdo. Entonces volteo para ver porque mi ojo ha visto, he tenido una activación de los movimientos oculares y eso ha hecho también que pueda girar mi cabeza para poder ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Es un ejemplo. Y el área para las habilidades manuales, que es mucho mayor, cerca de la corteza somatosensitiva, nos permite ver o evaluar cómo se encuentra la habilidad de las manos, de los dedos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una lesión es normalmente porque hay unos tumores que destruyen, ¿no? Esa área de información y lo que genera es que hayan unos movimientos descoordinados. Y el producto de estos movimientos descoordinados es lo que nos van a generar la apraxia motora. La vía piramidal es una de las vías más importantes que tenemos en nuestro organismo dentro de la corteza cerebral. Porque esta vía piramidal es la que va a controlar en su mayoría casi todos los movimientos de nuestro organismo. El 30% de las señales para esta vía piramidal vienen de la corteza motora primaria, el 30% del área premotora y el 40% de la área somatosensitiva. Lo que van a hacer su trayecto es cuando sale de la corteza motora, bajan por el cerebelo, no pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, todavía aquí seguimos en encéfalo, pasa por la rodilla del cuerpo calloso, luego se dirigen hacia el avance del pedículo mesencefálico, sigue su trayecto, vamos a ver cómo se va dividiendo los distintos fascículos longitudinales de la protuberancia anterior y posterior, vuelven a unirse nuevamente a la pirámide del bulbo raquídeo y aquí se dividen en dos: el fascículo córtico-espinal lateral y el fascículo córtico-espinal ventral. Recording in progress. ¿En qué parte me he cortado? ¿En qué parte ya no me escucharon? Atrás, doctor. Doctor, antes de lo que está ahorita en pantalla. ¿Ja? Sí, ahí. Sí, ahí quedó. Perfecto, gracias. Entonces, les decía que cuando tenemos nosotros lesiones en la parte em, de las habilidades manuales, del área de las habilidades manuales, vamos a ver cierta afectación en el movimiento de la mano y los dedos. Estos o estas lesiones por lo general se van a dar asociadas a tumores que van a destruir el tejido nervioso y eso es lo que nos va a generar un movimiento descoordinado y esos movimientos descoordinados lo denominamos la apraxia motora. Como bien hace unos minutos su compañero Antonio hacía la pregunta de que si es congénito o no, todas estas alteraciones que estamos viendo, estas son más de tipo adquirido, porque son lesiones secundarias. Ahora, de que pueda haber
una afasia de nacimiento, ya eso es diferente, ¿no? Son por lesiones dentro del proceso de gestación que nos llevan ya como resultado, pero que igual no es congénito, sino que es adquirido. Cuando nos referimos a algún trastorno de efecto congénito, es que ya desde el momento de la concepción o el desarrollo del el ser humano, ya viene con esa alteración, ¿no? Pero si nace, por ejemplo, el niño con alguna dificultad, si es que si no ha sido detectado anteriormente en los estudios ecográficos o laboratoriales, no hablamos de efecto congénito, sino que ha sido adquirido, ¿no? Tiene varias interpretaciones el aspecto congénito y también el aspecto adquirido. Les decía que la vía piramidal es una de las salidas más importantes que tiene el sistema encefálico, sobre todo la corteza cerebral, porque van a pasar por la corteza motora, el brazo posterior de la cápsula interna, que todavía aquí seguimos en el cerebro, pasa por la rodilla del cuerpo calloso, va descendiendo sus fibras por la base del pedículo mesencefálico, siguen descendiendo por los fascículos longitudinales de la protuberancia, llegan a la pirámide del bulbo raquídeo y aquí es las fibras donde van a pasar a decusarse. Ya este decusamiento que estamos viendo aquí es cuando las fibras entrecruzan de lugar. ¿Ya? Y una vez que entrecruzan, vamos a tener la formación del fascículo córtico-espinal lateral y el fascículo córtico-espinal ventral. De manera que, por ejemplo, si una persona está pintando el techo, se cae por encima y se golpea por encima del cuello, casi cerca a la base del cráneo. Estaríamos hablando de una posible lesión en la base del pedículo mesencefálico, ¿no? O en los fascículos longitudinales de la protuberancia. Si tuviéramos una lesión a nivel de acá, el resultado de la inmovilidad o la discoordinación motora se vería del mismo lado, ¿ya? O sea que es sobre el mismo lado. Pero, ¿qué pasa si la lesión fuera a nivel aquí de la pirámide vulvar o inferior? Estaríamos hablando de que fuera del lado contralateral. ¿Ya? Esta decusación lo que hace es entrecruzar las fibras nerviosas. Uno de los reflejos para poder evaluar esto es el reflejo cutáneo plantar, que se llama el de Babinski, ¿no? Que esto nos indica una lesión de la vía piramidal. Esto es secundario por lo general a los accidentes cerebrovasculares. Hay otras maniobras también semiológicas que a nosotros nos ayudan a evaluar esta parte del funcionamiento normal del sistema nervioso, como los sucedáneos del Babinski, el Oppenheim, el Schaffer y el Gordon. Que si podemos, este sábado yo voy a ver de llevar mis rodetes, si es que estoy en Santa Cruz, hacemos la clase práctica para que puedan evaluar cómo es la respuesta normal a estos estímulos. Las células de Betz son las células piramidales que van a estar también siguiendo el trayecto de la vía piramidal, que van a medir 60 micrómetros de diámetro. Estas van a tener sus fibras que van a impulsar toda la información hacia la médula espinal. Fíjense, es tan rápida la velocidad con la cual se transmite esta información que lo hace en 70 metros por segundo. O sea que es demasiado rápido lo que va viajando la información una vez se da el estímulo y se comienza a dar la respuesta, ¿no? Ante el estímulo. Van a estar presentes en la corteza motora primaria, en cada fascículo córtico espinal, o sea, una de las vías por la médula espinal que van a estar conformado por los nervios, ¿ya? Tenemos aproximadamente 34.000 fibras grandes de estas células y las fibras más grandes van a estar presentes en un 3% y el otro 97% van a ser por debajo de los 4 micrómetros. ¿A qué voy con esto? Estas células de Betz son las más importantes dentro de la vía piramidal en la parte de la corteza motora porque son las que van a transmitir la información con mucha mayor velocidad.
Pero la vía piramidal no es la única que va a ser aquella que va a transmitir la información motora, sino que vamos a tener otras vías nerviosas también que van a surgir de la corteza motora y que van a estar interrelacionadas con ese movimiento complejo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los axones procedentes de las células de Betz. Vamos a tener también un gran número de fibras motoras que van desde la corteza motora hacia el núcleo caudado y el putamen, que son centros de procesamiento de información. También vamos a tener una cantidad moderada de fibras motoras que llegan hacia el núcleo rojo. Tenemos un porcentaje moderado de fibras que se van a desviar hacia la formación reticular y también los núcleos vestibulares del encéfalo. Y otro número de fibras van a hacer sinapsis en los núcleos de la protuberancia. Vamos a ir viendo que los diferentes centros de procesamiento de información van a estar ubicados en todos los niveles del encéfalo, en la corteza, en el cuerpo calloso, en el mesencéfalo, en el diencéfalo, todo lo que es el tronco encefálico, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El núcleo rojo es uno de los centros de procesamiento de información y este va a tener unas conexiones directas o íntimas con el cerebelo. Este núcleo rojo que estamos viéndolo acá en la imagen va a estar situado en el mesencéfalo y va a actuar de forma conjunta con la vía córtico-espinal, de la cual este se va a encargar de recibir las fibras que vienen desde la corteza motora primaria a través del fascículo córtico-rúbrico. Se denomina así este nombre para que ya un poquito nos vayamos familiarizando a dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, este fascículo córtico-rúbrico, córtico porque comienza en la corteza motora primaria o en la corteza cerebral, también si lo quieren ver de esa forma, y rúbrico porque termina en el núcleo rojo. ¿Ya? Entonces, por lo general, donde está el primer nombre es la estructura anatómica donde comienza y donde termina el nombre es la estructura anatómica hasta donde llega. Una vez que sale este fascículo córtico-rúbrico, vamos a ver que estas fibras van a hacer sinapsis en la porción magnocelular que van a contener células que van a dar origen a otro fascículo. Y este fascículo por lo general es descendente. ¿Por qué es descendente? Porque va desde el núcleo rojo o rubro hacia la médula espinal, ¿no? Espinal. Por eso se llama rubro espinal. ¿Ya? Y vamos a ver que estas fibras van a acabar en unas interneuronas en las regiones intermedias de la sustancia gris medular. Entonces, si vemos aquí la imagen, tenemos muchos núcleos de procesamiento de información, como por ejemplo el núcleo rojo, el núcleo interpósito, el núcleo dentado, ¿no? Que ya estos son propios del cerebelo. Van a pasar aquí por las formaciones reticulares, me forman aquí el fascículo rubroespinal, este va a ser el fascículo córtico rúbrico, ¿no? Porque fíjense, viene desde la corteza motora, el núcleo rojo, la formación reticular está por acá, el fascículo rubroespinal desde el núcleo rojo hacia la médula espinal. Como tenemos esos fascículos, vamos a tener también ciertos sistemas de procesamiento de información. ¿Cómo lo va a hacer el sistema córtico rubroespinal? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un sistema de información compleja o de procesamiento de información y respuesta que va a involucrar a la corteza cerebral, al núcleo rojo y a la médula espinal. Pero no solamente vamos a tener ese sistema, sino que también vamos a tener una vía de comunicación. En este caso, la vía córtico-rubroespinal va a actuar de forma de un camino accesorio para todas las señales diferenciadas que van desde la corteza hacia la médula espinal. O sea que este va a ser un acompañamiento a todas aquellas respuestas motoras que no han sido procesadas por la vía piramidal. Ahora, como estos se van a dirigir hacia la médula espinal a través del núcleo rojo, van a estar íntimamente relacionados con el sistema córtico espinal. Dentro de estos, vamos a tener la interacción del fascículo rubroespinal. Este fascículo rubroespinal, ya como su nombre lo dice, inicia en el núcleo rojo y termina en la médula espinal, van a estar alojados en las columnas laterales de la médula espinal, ya junto con la vía córtico-espinal, que va a comenzar en la corteza y termina en la médula espinal, y
tanto este fascículo rubroespinal como el córtico espinal van a terminar entre las interneuronas y las motoneuronas. Estos dos en conjunto, el fascículo córtico espinal y el rubro espinal, se van a llamar el sistema motor lateral de la médula. Y todos estos van a dar respuesta a aquellas porciones del cerebro y del tronco encefálico que van a contribuir al mayor control motor, pero no forman parte del sistema piramidal córtico-espinal directo. O sea que estos forman parte de un sistema extrapiramidal. Este sistema extrapiramidal lo que viene a hacer es más sobre todo un apoyo, ¿no? A la parte del procesamiento de la información motora. Este sistema se le denomina así porque va a estar constituido por todas las vías que atraviesan los ganglios basales, la formación reticular del tronco del encéfalo, los núcleos ventriculares y el núcleo rojo, ¿ya? Y no va a tomar en cuenta todo aquello que va descendiendo desde el encéfalo. ¿Cómo van a ser la estimulación de estas motoneuronas medulares cuando se encuentran en convergencia? Vamos a ver que aquí están las neuronas sensitivas, llegan y pasan la información. Una vez que pasan la información, vamos a tener la activación del fascículo propio espinal. Llegan hacia las interneuronas, ¿no? Llega hacia el fascículo córtico espinal, que van a ser procedentes de las células piramidales corticales, o al fascículo rubroespinal, al fascículo reticuloespinal, y una vez que llega la información a través de esto a las vías de la médula espinal, nosotros vamos a observar un cambio, ¿no? En cuanto al procesamiento de la información, porque van a ir subiendo las mismas. De manera que estas estimulaciones de las motoneuronas medulares se van a encargar sobre todo del control fino de las acciones de la mano, el pulgar y también del resto de los dedos. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, ¿y qué ¿Sí? pasa cuando uno escapa algo de las manos así involuntariamente? ¿Algo afecta, algo está afectando eso? No, pero nada, claro, eso que digo, eso está afectado. No sé, yo no estaba así que no me. Dulce, su micrófono, por favor. Estamos escuchando su conversación del micro que están esperando o no ha llegado el micro. Ya. En relación a su pregunta, Antonio, pueden darse pequeños lapsus, ¿no? O pequeños procesos de no continuación de la información y puede ser que no se generen todos los potenciales de acciones necesarios para que pueda darse el movimiento que nosotros estamos buscando. Pero como usted dice, es de forma transitoria, ¿no? Siguen generándose los potenciales de acción y una vez que se vuelven a interconectar las neuronas, es que nos permiten esa capacidad rápida de reacción. ¿No? Porque si bien a veces nosotros estamos agarrando algo en nuestras manos, pero se nos puede largar, se nos puede soltar, pero ahí ya tenemos, ¿no? La parte sensitiva de lo que estábamos agarrando, manda su estímulo y la respuesta es con la otra mano o con la misma mano tratar de agarrar lo que hemos largado, ¿verdad? Entonces, viene a ser esa parte de la compensación y son pequeños cortos circuitos, podríamos decirlo, que no van a permitir que se pase la información, pero por lo general tiene una respuesta de adaptación rápida al organismo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, está bien, gracias, doctor. Está bien, Perfecto, pensé que era perfecto. alguna patología ya. No, no, está Em, bien. Hablamos de patología cuando esa conducta está siendo más repetitiva y tenemos una destrucción de la sustancia negra, que en este caso sería del Parkinson. ¿No? Cuando ya tenemos la incapacidad de la segregación de dopamina por parte de la sustancia negra a nivel del encéfalo y que eso hace que no se pueda controlar los movimientos también de la parte fina y es lo que nos lleva a ese temblor o a esa discoordinación también de los movimientos. Por eso, para poder haber ciertas lesiones en el sistema nervioso, tenemos que ver si las conductas son repetitivas, si no son repetitivas, cuál es el grado de intensidad, si había algún otro factor condicionante que nos pueda estar dando esa presentación o no.
No puede ser que también sea patológico, pero hay que ver, ¿no? En qué tiempo se da, cuánto tiempo ya va, porque algunas veces es espontáneo y se resuelve en el caso. Ok, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Ahora, vamos a tener ciertos patrones de movimiento que van a ser producidos por los centros de la médula espinal. ¿A qué nos referimos estos patrones de movimiento? Son ya algunas formas de moverse que van adquiriéndose, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? A que la médula espinal nos ayuda a proporcionar ciertos patrones de movimientos reflejos que van a ser específicos como respuesta a la estimulación nerviosa. Hay que tomar en cuenta que estos patrones van a ser importantes durante la excitación de las dos motoneuronas anteriores, sobre todo, que van a dirigir las señales a través de la médula espinal y que terminan en el encéfalo. Vamos a tener que también dentro de estos movimientos van a estar los mecanismos, reflejos modulares, como el de la retirada, el de la marcha, el del rascado, ¿no? Y aquellos de los procesos posturales que se van a activar en señales de ordenadas en el encéfalo, o que puede darse también en el circuito de inervación inversa, ¿no? Que puede generarse inicialmente en el segmento más inferior y que la información llegue a ser procesada también por la parte de la corteza encefálica. Bien, ¿aquí hay alguna pregunta? Ahora, ¿qué es el ictus? El ictus es una isquemia transitoria, ¿ya? Una interrupción transitoria del flujo sanguíneo. ¿Cuáles pueden ser las causas de este ictus? Puede ser por la ruptura de un vaso sanguíneo que va a vertir todo su contenido hacia el encéfalo. Puede ser porque se taponea por una trombosis, ¿no? De las arterias que lo irrigan y llega a dañarse el cerebro porque no le llega una sangre oxigenada ni con los nutrientes. ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a obtener nosotros a partir de este ictus? Van a ser la desaparición del aporte de la sangre a la corteza o a la vía corticoespinal. Y es por eso que cuando hay esas ciertas afectaciones, es que hablamos nosotros de una afectación de la vía piramidal o de la vía extrapiramidal, porque o bien ya no puede caminar, o bien ya no puede sostenerse sentado, no puede estar de pie. Y es porque tenemos esas lesiones que van a irritar por lo general donde se están localizando. Bien, ahora, ya hemos visto aquellas estructuras que son aquellas de la parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo el tronco encefálico actúa también de manera conjunta con el control de la función motora. Aquí vamos a tomar en cuenta que el tronco encefálico va a ser la prolongación de la médula espinal. ¿En qué sentido? Que va a buscar interconectarse nuevamente con el encéfalo y la médula, ¿no? De forma directa. Este tronco encefálico es un puente. ¿Y qué va a tener este tronco encefálico? Va a tener a los núcleos motores, a los núcleos sensoriales, que van a ser aquellos responsables de la función de la cara, regiones de la cabeza, y lo mismo con sus astas anteriores y posteriores de la médula espinal que van a controlar las funciones del cuello hacia abajo. Por eso es que es un puente de interconexión que busca conectar el encéfalo con la médula espinal, de manera que un segmento se va a encargar de los controles de la cara y parte superior del cuello y lo otro del cuello para abajo. En este tronco encefálico, muchos de los controles motores y que van a estar relacionados con el sistema nervioso autónomo
van a estar en relación. Por ejemplo, el control de la respiración, del sistema cardiovascular, del funcionamiento digestivo, los movimientos estereotipados del cuerpo, el equilibrio y también los movimientos oculares. De todos estos, los que más importancia tienen, no es que los otros no tengan su importancia, son el de la respiración y el sistema cardiovascular. Porque una vez que estos empiezan a sufrir lesión, van a generar una parálisis a esos niveles y es lo que nos van a dar los cuadros de las paradas cardíacas o las paradas respiratorias o las paradas cardiorrespiratorias. Vamos a tener dentro de estos un mecanismo que va a ser de antagonismo excitador-inhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vez que hay una señal que estimula, va a haber otro mecanismo que se va a estar gestando de forma simultánea y lo va a inhibir. ¿Dónde vamos a ver principalmente este antagonismo? En los núcleos reticulares, pontinos y bulbares. Vamos a ver que los núcleos reticulares pontinos van a estar ubicados en la parte posterior y lateral de la protuberancia y se van a extender hacia el mesencéfalo. Aquí vamos a tener nuestros núcleos vestibulares, que van a ser los propios que van a estar en el tronco encefálico, y los núcleos reticulares bulbares van a ser aquellos que ocupan en toda su longitud del bulbo en una posición ventral y medial, sobre todo cerca a la línea media. Nos dice que mientras los núcleos pontinos se excitan, los músculos gravitatorios y bulbares los van a relajar. Es decir, que van a ir regulándose el uno con el otro. ¿Y cómo va a estar formado este sistema reticular pontino? Este sistema se va a encargar sobre todo de transmitir todas las señales que son excitatorias en el sentido descendente hacia la médula a través del fascículo reticuloespinal pontino. Es decir, que comienza en el núcleo reticular, baja por la médula espinal y también va a hacer su paso por el puente, ¿ya? Del encéfalo. Vamos a tener que estos van a estar formados por los núcleos reticulares pontinos que van a mostrar un grado de excitabilidad natural. Tiene la capacidad de recibir potentes señales excitatorias desde los núcleos vestibulares y profundos del cerebelo y no van a oponerse tampoco hacia el sistema reticular bulbar, sino que van a generar una intensa activación de los músculos antigravitatorios. ¿Ya? Además de ese sistema, tenemos nosotros también el sistema reticular bulbar. Este sistema se va a encargar de transmitir las señales inhibitorias hacia las mismas motoneuronas, que estas van a ser de la parte anterior, antigravitatoria, y a través también del fascículo retículo espinal bulbar. Vamos a ver que las señales van a ser procedentes de las áreas encefálicas superiores y pueden desinhibir el sistema bulbar provocando la biperestación. ¿Ya? Entonces, la forma de que nosotros podamos estar parados en nuestros dos pies va a estar a cargo del sistema reticular bulbar. Los núcleos vestibulares van a excitar a la musculatura antigravitatoria. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que va a controlar de forma selectiva a todos los impulsos excitadores que están enviados hacia los diversos músculos antigravitatorios para poder mantener el equilibrio como una respuesta a las señales procedentes del aparato vestibular. Vamos a tener aquí tres denominaciones o tres terminologías que van a ir afectando según la estructura neurológica eh, localizada. Vamos a hablar de una decorticación, una descerebración y un nivel aparte de la médula espinal. Bueno, nosotros tenemos un corte o una lesión por encima de la médula espinal. Por lo general va a ser del cuello para abajo las lesiones y que no van a poder movilizar sus miembros, no van a tener la capacidad de tener esa respuesta normal. La decorticación va a ser por lo general aquello que no va a permitir ciertos movimientos ya controles del sistema nervioso autónomo, ¿no? Autónomo y que van a estar, por ejemplo, relacionados con la
pérdida de los controles de los esfínteres, ¿no? O pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. Y la decorticación y la descerebración es mucho peor, ¿no? Porque el nivel de lesión es más superior. La descerebración nos dice es que cuando se genera un corte en el tronco del encéfalo, ¿ya? Por lo tanto, sobre todo a nivel del mesencéfalo intermedio, pero va a dejar de forma sana o normal, si quieren, los sistemas reticulares pontino, vulvar y vestibular. Lo que va a generar esto es que tenga una rigidez por la descerebración, o sea que no va a poder movilizarse, van a estar los núcleos ahí intactos, pero las fibras nerviosas están cortadas de manera que no va a poder haber el proceso de em, envío y procesamiento de la información. ¿Ya? Bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no me han escuchado. Qué aburrida. Hola. Sí. Ah, ya. Seguimos grabando. Bien. Eh, la descerebración va a ser todo corte en el cual no va a permitir, por ejemplo, ya sea por debajo del nivel mesencefálico y medio, em, eh, la descerebración es sobre todo cuando se da un nivel, un corte, ya por debajo del mesencefálico intermedio, pero algunos sistemas, por ejemplo, el procesamiento de la información vegetativa que nos permite respirar, que permite que esté latiendo el corazón, se mantienen regulares, pero al sufrir esas lesiones lo que genera es una pérdida del control, de la parte de control motora, y ello va a hacer de que se mantenga rígido, ¿no? Como ven aquí en la imagen, está en un estado contracturado y está con las manos hacia atrás, ¿no? Eso está totalmente rígido. Eso es por la descerebración. Hablamos de la médula espinal igual, que pueden haber lesiones cortantes, eso se le llama sección medular, ¿no? En esos niveles lo que generan es del nivel de la lesión hacia abajo una pérdida de la función. La lesión, mientras más superior sea, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros vamos subiendo por parte de la médula espinal, trocoelecéfalo, aquí en mesencéfalo y el encéfalo, son más los centros de procesamiento de información y los centros de controles vegetativos, ¿no? ¿A qué me refiero con los centros de controles vegetativos? Al centro de la respiración, al centro del equilibrio, al centro de la presión arterial, ¿no? De lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, la descerebración es la pérdida total de la movilidad del organismo. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿La? ¿O se ha perdido otra vez la señal? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Pensé que se había perdido otra vez la señal. Bien. Como hemos visto, eh, muchas de las informaciones o de las fibras de las vías nerviosas, motoras y sensitivas van a pasar por muchas estructuras del sistema nervioso.
dentro de ellas el cerebelo, ¿no? Y en cuanto a la parte motora, ahora vamos a ver cómo el cerebelo ayuda al control motor global. No solamente es la corteza cerebral que va a estar en relación con la contracción muscular, sino también vamos a tener la interacción del cerebelo y los ganglios basales, ¿ya? Si bien la corteza es el nivel de procesamiento máximo de información y de respuesta ante esa información, para que pueda ser viable estas respuestas que están generándose, va a pasar necesariamente por el cerebelo y también los ganglios basales, por lo cual estos van a estar siempre asociados al sistema del control motor. El cerebelo, por sus funciones, es sobre todo importante en la actividad muscular rápida, porque la respuesta es mucho más veloz hasta que se daría la respuesta por parte de la corteza. ¿Qué pasaría si desaparece este componente del encéfalo? Lo que va a tener como resultado es una incoordinación total de las tareas. El cerebelo nos ayuda para poder ordenar las actividades motoras y también va a efectuar una parte importante de los ajustes de la corrección en las actividades motoras del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se da la señal, parte del cerebelo va a encargarse de que pueda darse esa señal que se está originando, ¿ya? O corregir en caso se estuviera dando algo que no esté de forma adecuada, ¿ya? De manera que todas estas señales que parten del encéfalo puedan llegar, de la corteza motora, perdón, pueden llegar al encéfalo y a otras estructuras del organismo. Pero no solamente va a pasar esa información motora, sino que también va a tener la función de recibir información actualizada de la secuencia de las contracciones musculares, sobre todo de las áreas encefálicas del control motor. Como recibe esa información y nos permite adecuar la respuesta que se está generando, también va a recibir información sensitiva de forma continua, sobre todo en las porciones periféricas del organismo, que nos va a ayudar a comunicar las variaciones sucesivas en el estado de cada una de ellas. ¿Por qué nos va a ayudar a tener una información continua? Para que podamos nosotros mantener una postura corporal, es decir, que podamos estar bien, que estemos equilibrados y que no nos estemos bamboleando. El cerebelo también va a ayudar a contrastar los movimientos reales descritos por la información sensitiva periférica. También nos va a dar un mecanismo de retroalimentación con los movimientos pretendidos del sistema motor. Si esta comparación no son satisfactorias, lo que va a generar el cerebelo es unas señales de respuesta para generar una corrección hacia el sistema motor y poder aumentar o disminuir los niveles de cada actividad o de cada músculo específico. Por ejemplo, una de estas acciones de coordinación y control simultáneo, ¿no? De lo que es cómo se va ejecutando, es cuando nosotros hacemos la sensación visual y cruzo. Porque para cruzar nosotros siempre nos fijamos a ambos lados, ¿no ven? Tenemos ya la orden motora de caminar, pero si nosotros estamos viendo que se está acercando un auto, vamos a mandar una señal inmediata para que espere y luego cuando pase la moto, recién para poder cruzar, ¿no? Entonces, esta es una de las interacciones que vamos a observar, por ejemplo, entre el cerebelo y el cerebro. Una También pregunta, nos ayuda, doctor. perdón, Una pregunta, doctor. dígame, En la anterior diapositiva, ya, eh, usted decía, poniendo el ejemplo, pero eso se da en personas adultas. Pero ¿qué pasa en los niños? Que el niño llega y cruza y no mide el peligro. ¿Cuál es la función qué pasa con este fenómeno del cerebelo y sus funciones? pasa que está adaptándose, ¿no? Estamos en un proceso de adaptación, sobre todo en los niños más pequeños, que están descubriendo todo lo que está a su alrededor. Entonces, en su afán de estar descubriendo todo lo que está a su alrededor y de tener la mayor cantidad de información posible,
son más el estímulo de la parte excitatoria y no tienen todavía una complejidad real del peligro al cual se someten, ¿no? Es por eso que siempre tiene que haber esa supervisión de los adultos en los niños, porque son tan inquietos, es tanta la necesidad que tienen de descubrir, conocer qué es lo que está a su alrededor, que su parte de protección o su instinto de supervivencia todavía no está desarrollado. Está adquiriendo los conocimientos para ya luego tener las respuestas como las tiene un adulto. ¿No? Porque ante las actividades que realizan, se le tiene que hacer, ¿no? Los refuerzos positivos para que quede en la memoria a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, no, a ver, no, espera un rato, tranquilízate, mirar, le haces mirar, y una vez que ya has mirado, recién pasamos. Entonces ahí ya le estamos dando un esfuerzo, un estímulo, perdón, y un refuerzo para que podamos ir también trabajando en la parte de protección, para ir estimulando todas estas actividades. Recientemente, en la parte de pediatría, hay como una especialidad que se está trabajando, o una subespecialidad en todo caso, que es el desarrollo temprano infantil. ¿Qué se busca con esta estimulación temprana infantil? ¿Qué se busca con estas actividades que puedan desarrollar más rápidamente toda la parte motora y de inhibición y excitación? ¿No? Que puedan tener un mejor estímulo y que puedan tener una mejor respuesta ante los estímulos con los cuales se van a ir enfrentando y sea menor el peligro al cual se van a enfrentar. ¿Ya? Es algo que se está trabajando mucho ahora, ya está dentro de las políticas de salud pública incluso, al menos en Santa Cruz, no solamente está en el hospital japonés, sino que también están ya en otros centros de salud, lo que es el desarrollo temprano infantil o el estímulo temprano infantil. A la par que se busca que puedan desarrollar estos instintos los niños, también ayuda en la parte de aquellos que tienen los defectos congénitos que usted preguntaba hace unos minutos, ¿no? Para que puedan ir adquiriendo ciertas habilidades y no les sea más costoso aprenderlo más adelante, sino que ya tengan cierta soltura al realizar las mismas. Ok, gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Incluso, no solamente nos ayuda en esa parte de supervivencia, sino que nos ayuda a predecir cualquier movimiento que nosotros podamos hacer, ¿no? Una planificación por anticipado de un movimiento que es secuencial, ¿no? En lo que se está ejecutando. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen de Thor, ¿no? En lo que no puede agarrar su martillo y hace una serie de movimientos con tal de que su martillo no se caiga. Ahora, esta también puede darse esta planificación por anticipado si un movimiento no resulta exactamente como se pretende y al no darse de forma satisfactoria, lo que hace el circuito cerebeloso es aprender a realizar otro movimiento más fuerte o más débil para cuando nos encontremos nuevamente en la misma, en el mismo, en la misma ejecución de la acción. Para todo ello, van a haber cambios de excitabilidad de las neuronas cerebelosas que van a ser las oportunas y pueden haber ciertas contracciones musculares posteriores que van a tener una correspondencia con los movimientos que pretendemos. Dentro de las áreas anatómicas funcionales del cerebelo, vamos a tener al lóbulo anterior, al lóbulo posterior y al lóbulo flóculo nodular. Estos tres van a ser parte importante del cerebelo. Y el lóbulo flóculo nodular es la porción más antigua que vamos a observar del cerebelo. Si lo vemos desde una porción o desde una vista anterior, ¿ya? Vamos a observar aquí los hemisferios, izquierdo, derecho, el vermicerebeloso, zona intermedia del hemisferio y el lóbulo flóculo nodular. Nódulo anterior, nódulo posterior. Hay que tomar en cuenta que las porciones laterales van a recibir todas las señales diferentes de la corteza cerebral. O sea que aquí, por aquí vamos a estar viendo la acción de las señales cerebrales. Se cree que esta conectividad va a permitir que algunas proporciones desempeñen una función importante en cuanto a la planificación y la coordinación de todas las actividades musculares
pero que estas van a ser rápidas y tienen una secuencia. ¿Ya? Es decir, que los movimientos que se van a ir dando en el cuerpo van a ser en fracciones de segundos y uno seguido o uno tras de otro. Dentro de sus divisiones funcionales longitudinales, vamos a tener de la zona del vermis, en el vermis cerebeloso, vamos a tener todas aquellas zonas encargadas de los movimientos musculares del cuello, hombros, troncos y cadera. En el hemisferio cerebeloso tenemos la división de la zona intermedia y la zona lateral. La zona intermedia es aquella que se va a encargar de controlar todas las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, es decir, de las manos y los dedos de los pies. Mientras que la zona lateral va a sumarse a la corteza cerebral para poder planificar las actividades motoras secuenciales. O sea que vermis del cerebelo se ocupa del movimiento de cuello, hombros, tronco y cadera. Al lado, ¿no? Esta zona intermedia va a encargarse de los movimientos de las manos, los dedos y los pies. Y la zona lateral se va a encargar de todo el movimiento secuencial al que se ha originado en la corteza motora. De manera que ustedes recordarán en la anterior diapositiva veíamos el homúnculo cerebral. Aquí vamos a tener también un homúnculo cerebelar, ¿ya? De manera que aquí está cuello, parte cabeza, cuello, tronco, ¿no? Y cadera. Zona del vermis cerebeloso. Zona intermedia. Vamos a dividir esto, a ver, esta pluma. Tuc y tuc. Vermis, zona intermedia y la zona lateral. ¿Ya? Entonces, vermis, todo lo que está en relación con el control de caderas, tronco y cuello. Zona intermedia, extremidades y los dedos. Y parte de también de la parte sensitiva de la cara, ¿no? Los ojos, la visión. Y el lateral, fíjense, no tiene ninguna parte de los homúnculos y lo que se va a encargar es de ser una parte colaboradora de la, pues, como movimientos asociados o secundarios de la corteza cerebral. Em, el circuito neuronal del cerebelo va a ser aproximadamente de 17 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Van a tener sus pliegues transversales, ¿no? Fíjense, aquí están los pliegues transversales, a los cuales los vamos a denominar láminas. Ahora, en esta profundidad de la masa plegada vamos a tener los núcleos profundos del cerebelo y que son normalmente aquellos que se van a encargar de las funciones vegetativas. En cuanto a su función motora, vamos a tener algunas vías de entradas al cerebelo. Una de las más importantes es la vía córtico-pontocerebelosa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a comenzar en la corteza, va a descender por el puente y termina en el cerebelo. Lo que les mencionaba, comienza en la corteza cerebral motora y premotora y pasa por la corteza somatosensitiva y a su vez va a ir pasando por los núcleos del puente y los fascículos pontocerebelosos para poder llegar a la división lateral del hemisferio opuesto a las áreas corticales. Entonces aquí tenemos nuestro lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Aquí tenemos un fascículo espinocerebeloso ventral, es decir, que viene desde la médula espinal y pasa por el cerebelo, ¿ya? Y la parte ventral de la médula espinal. El fascículo espinocerebeloso dorsal, lo mismo, que viene desde la médula espinal, pero por la parte dorsal. Tenemos aquí los fascículos olivocerebelosos y retículos cerebelosos, que van a comenzar de los núcleos olivares y de los núcleos reticulares. El vestíbulo cerebeloso, que comienza en el vestíbulo, termina en el cerebelo. Ponto cerebeloso, comienza en el puente, termina en el cerebelo. Cerebro pontino, comienza en el cerebro, termina en el puente. El fascículo espinocerebeloso ventral, que comienza igual, su trayecto aquí sigue, ¿no? Hasta llegar hacia la corteza. Otras de las vías que vamos a tener también de entrada hacia el cerebelo
van a ser aquellos fascículos referentes que van a nacer a cada lado del tronco encefálico, como cuáles: el haz olivo-cerebeloso extenso, que va desde la oliva inferior hacia las porciones del cerebelo y va a excitar en las olivas por las fibras procedentes de la corteza cerebral motora. También van a estar procedentes las fibras nerviosas de los ganglios basales y extensas regiones de la región medular y la médula espinal. Después tenemos las fibras vestíbulos cerebelosas. Estas van a ser aquellas que se van a originar en el mismo aparato vestibular y van a surgir de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Por lo general, estas fibras vestíbulos cerebelosas llegan a terminar en el lóbulo fronculonodular y en el núcleo fastigial del cerebelo. Y las fibras reticulocerebelosas van a ser aquellas que van a nacer de diversas porciones del tronco del encéfalo y van a terminar en las regiones cerebelosas en la línea media del vértice. Veamos cuáles son las vías aferentes desde la periferia, o sea, desde afuera hacia adentro. Todas aquellas que vienen de afuera hacia adentro van a ser el procesamiento de la información sensitiva. Vamos a tener aquellas que van a recibir por 4 fascículos a cada lado, 2 que van a ser en posición dorsal a la médula y las otras 2 que van a ser en posición ventral a la médula espinal. De todos estos, el más importante es el fascículo espinocerebeloso dorsal y el fascículo espinocerebeloso ventral. ¿Ya? Entonces, viene aquí la parte de la información, son procesadas en las células de Clark, sube por el fascículo espinocerebeloso dorsal, por aquí va subiendo por el fascículo espinocerebeloso ventral, pasan por la fibra arqueada posterior que estaba en el bulbo raquídeo, pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior y se van a dirigir hacia el cerebelo. De la misma forma, van a pasar algunos, por ejemplo, el espinocerebeloso dorsal pasa por el pedículo cerebeloso inferior, mientras que el fascículo espinocerebeloso ventral va a pasar por el fascículo espinocerebeloso ventral. Ahora, las señales que vamos a tener que son transmitidas por los fascículos espinocerebelosos dorsales van a provenir de los usos musculares y en menor proporción de otros receptores somáticos que van a estar repartidos por todo el cuerpo. Estas señales lo que van a generar es informar al cerebelo en cada momento sobre el estado de la contracción muscular, el grado de tensión de los tendones musculares, la posición y la velocidad del movimiento de las diversas partes del cuerpo y como último las fuerzas o las fuerzas que van a actuar sobre las superficies corporales. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? No se escucha, doctor, no se escuchó. Ya. Les decía que las señales que van a venir por los fascículos espinocerebelosos, sobre todo por esta parte dorsal, van a traer la proporción o la información sobre todo de los usos musculares, ¿ya? Y en menor proporción de los otros segmentos del cuerpo. Toda aquella información que viene del uso muscular le va a dar con la información de cómo se encuentra la contracción muscular, el grado de tensión que hay en los tendones musculares, la posición, la velocidad del movimiento y también de las diversas partes del cuerpo y las fuerzas que van a actuar también sobre las superficies corporales. Los ventrales, a diferencia de los dorsales, se van a activar por las señales motoras que llegan a las astas anteriores de la médula espinal, que pueden ser una desde el encéfalo hacia los fascículos córtico espinal y rubro espinal, y otros aquellos que van a ser generados por la propia médula. Ya, la médula espinal igual puede generar sus propios estímulos y pueden ir como procesamiento de información. Entonces, esta vía ventral, las fibras ventrales, van a generar como señales motoras porque llegan hasta las astas anteriores. ¿Y qué van a hacer? Nos van a servir como un mecanismo de retroalimentación para el control muscular.
Y las que salen desde el cerebelo, porque no solamente le van a llegar, sino que también van a haber señales de salida, van a ser por los núcleos profundos del cerebelo y algunas vías eferentes. Dentro de estos vamos a tener tres que son importantes: el núcleo dentado, el interpósito y el núcleo fastigial. Estos tres van a recibir señales desde la corteza cerebelosa y los fascículos aferentes sensitivos que van a ser dirigidos profundamente hacia el cerebelo. La organización de estas vías eferentes van a partir de los siguientes componentes. Una que nace en la línea media del cerebelo, que vamos a decir que es del vermis. Otra que va a atravesar los núcleos del fastigio en su camino a las regiones pulvar y pontina del tronco encefálico. Y una tercera vía que se va a originar en la zona intermedia del hemisferio. Entonces son tres lugares diferentes en los cuales se van a originar los fascículos de salida del cerebelo. Por aquí tenemos el núcleo dentado. Por aquí en la parte más profunda lo vamos a tener al núcleo fastigial, ¿no? Y van a ir formando las señales de salida. Una vez que pasa ello, atraviesan el núcleo interpósito, ¿no? Hacia los ventrículos o hacia los núcleos ventrolaterales y ventroanterior del tálamo, es decir, que se van a dirigir hacia un segmento superior. Luego que pasan por el tálamo y el núcleo rojo, se van a dirigir hacia la corteza cerebral y van a ir pasando también varias estructuras talámicas de la línea media. Por último, pasan los ganglios basales y el núcleo rojo hasta llegar a la porción superior del tronco del encéfalo. Una de las vías que comienza en la corteza cerebelosa de la zona lateral del hemisferio cerebeloso se va a dirigir hacia el núcleo dentado, ¿no? Zona lateral, núcleo dentado, y del núcleo dentado se va a dirigir hacia los núcleos ventrolaterales, ¿no? Que están por acá, los núcleos ventrolaterales, y posteriormente de esos núcleos ventrolaterales hacia la corteza cerebral. Ahora, la unidad funcional de la corteza cerebelosa van a ser las células de Purkinje y las células nucleares profundas. Ya, aquí vamos a ver las tres imágenes que son los tipos de células que van a ser ubicados. Aquí tenemos las células de Purkinje con sus fibras trepadoras, su fibra inhibitoria, la parte de excitación que también puede estar, la célula nuclear profunda. Vamos a tener aquí algunas presencias de granos que van a estar igual interpretando las fibras nerviosas a través de la fibra musgosa, y en la corteza vamos a ver que va a estar conformado por tres capas: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. La salida de estas estructuras van a ser a través de una célula nuclear, ¿no? Las influencias van a ser sobre todo excitatorias y van a provenir de las conexiones con las diferentes fibras aferentes que llegan desde la periferia, y aquellas influencias inhibitorias van a proceder desde la célula de Purkinje, que están ubicados en la fibra musgosa, en la corteza cerebelosa, perdón. Vamos a tener ciertas proyecciones aferentes que van a ser recibidas por el cerebelo y que van a ser de dos clases: las de fibras tepradoras y aquellas fibras que son solamente del tipo musgosa. La fibra tepradora se va a distinguir porque un solo impulso va a generar un potencial de acción prolongado en cada célula de Purkinje que se conecta, mientras que las fibras musgosas van a corresponder a todas las demás fibras que van a entrar en el cerebelo desde múltiples fuentes. La zona superior del encéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal suelen ser estas fuentes, ¿no? A donde van a llegar las fibras musgosas. Dentro de esto también vamos a tener algunas otras células inhibitorias del cerebro. Dentro de esto van a ser aquellas que tienen sus axones cortos, ¿no? Y que estas son las denominadas células en cesta y las células estrelladas. Estas, sobre todo, van a estar ubicadas a nivel de la capa molecular en la corteza cerebelosa, ¿ya? Que van a estar respaldadas por las fibras paralelas y estimuladas por ellas. Estas, a su vez, van a enviar los axones perpendiculares para que puedan ir hacia las células de Purkinje de forma adyacente. Bien, para ir acabando, tenemos tres niveles: el vestíbulo cerebeloso, el espino cerebeloso y el cerebro cerebeloso.
El vestíbulo cerebeloso va a aportar a todos los circuitos nerviosos para la formación de los movimientos en relación con o el equilibrio postural. El espino cerebeloso va a ser aquel que va a proporcionar un circuito encargado de proporcionar los movimientos en porciones distales de las extremidades. Y el cerebro cerebeloso va a ser aquel que va a transmitir su información a través de un sentido o un ascendente de nuevo hacia el cerebro, o va a hacerlo actuando de una manera o de un modo interregulador que va a estar conforme al sistema sensitivo motor de la corteza cerebral para poder planificar todos aquellos que son movimientos complejos. ¿Cuáles van a ser algunas de las patologías que vamos a observar en el cerebelo? Por ejemplo, la dismetría y la ataxia. Cuando nosotros tenemos ausencia del cerebelo, el sistema de control motor subconsciente no va a ser capaz de predecir la distancia en la cual se van a reducir o se van a trabajar, ¿no? O llegar a los movimientos. Por lo tanto, su realización corrientemente va a rebasar el punto deseado. Antes la porción consciente del cerebro pueda contrarrestar en excesivo y en sentido opuesto el movimiento de compensación. Todo este movimiento se llama dismetría, ¿ya? Que no tiene la fuerza necesaria para poder realizar sus actividades cotidianas. Mientras que la ataxia va a estar relacionado principalmente con el nombre o con los descoordinados. La hipermetría, que es otra patología cerebelosa, es que el cerebelo, lo normal, se ponga en marcha con todas las señales motoras que nos ayudan a suprimir un movimiento después de su comienzo. Si estas no se encuentran en las condiciones para cumplir su función, el movimiento corriente va a llegar a más del punto deseado y por lo tanto la hipermetría es un síntoma de la dismetría. Luego tenemos la disdiadococinexia, que es la maniobra de las marionetas o las marionetas, si quieren. Es cuando el sistema de control motor no puede predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo en un momento determinado y pierde su capacidad de saber dónde está la parte de su cuerpo y no puede realizar actos rápidos y por lo tanto presenta ciertos momentos bloqueados en lugar de tener un desplazamiento normal y coordinado. La disartria es la falta de coordinación de movimientos que nos va a afectar al habla debido a que la formación de las palabras va a depender directamente del encadenamiento rápido y ordenado de los movimientos musculares independientes en la laringe, la boca y el aparato respiratorio. En cuanto al movimiento, lo patológico, ya tenemos el temblor intencional, es cuando una persona ha quedado privada del cerebelo, realiza un acto voluntario, pero estos movimientos tienden a ser oscilatorios. Sobre todo a medida que se van acercando al punto deseado, se pueden resbalar, pueden vibrar varias veces hacia atrás, hacia adelante, hasta que se fijen en el objeto que se han fijado, ¿no? O que tienen cierta afinidad. Y el nistagmo cerebeloso va a hacer referencia al temblor en los globos oculares que va a ocurrir cuando se intenta fijar la vista sobre una escena situada a un lado de la cabeza. Eso en relación con la hiperactividad. En cuanto a la hipoactividad, tenemos la hipotonía, ¿no? Que es la desaparición de los núcleos profundos del cerebelo, sobre todo del núcleo dentado y el interpuesto, lo que va a provocar un descenso en el tono muscular periférico del mismo cuerpo de la región que está siendo afectada. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces sí. Ese nitagmo cerebeloso, ¿en qué enfermedad se da? El nistagmo cerebeloso, sobre todo, vamos a ver aquellas que tienen una afectación en el cerebelo, por ejemplo, un ACV,
podemos verlo en secundario traumatismos cráneoencefálicos por accidentes de tránsito, ¿no? Es importante no confundirse con el nistagmo del hipertiroidismo, ¿no? El nistagmo es parecido a los movimientos de los párpados, pero este va a ser por orden hormonal que corrigiendo la alteración se controla. Sin embargo, este nistagmo de tipo cerebeloso va a ser de forma constante, ¿no? Es algo que no tiene un tratamiento. Ah, ya, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces si no hay más preguntas, lo vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Les pido nuevamente disculpas por el retraso que hemos tenido hoy día en el inicio. La verdad, me he olvidado que teníamos que hacerlo hasta el mes de abril, más o menos hasta el 15 de abril, los días martes la clase. Em, este sábado yo ya creo estar en Santa Cruz, ya estaríamos pasando la clase presencial. Si no hay más dudas, nos vemos el día sábado. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta El luego, sábado. doctor. Hasta luego, hasta el sábado.